La luz de su sonrisa solía iluminar el escenario. Era una estrella brillante, un ícono de la alegría. Pero un día, esa luz se apagó, le desfiguraron el rostro en un accidente que cambió su vida para siempre. La fama se convirtió en un recuerdo distante, y el dolor se adueñó de su existencia. Mientras el cáncer de páncreas devoraba su cuerpo, su mente luchaba con una pregunta aterradora. ¿Valió la pena todo lo que había sacrificado? ¿La fama, el amor, la admiración? ¿Dónde estaban ahora? En su soledad, se enfrentaba a la verdad más cruda. La vida que había construido se desmoronaba, y cada día era una batalla contra el sufrimiento. El espejo reflejaba una imagen distorsionada. No solo su rostro estaba desfigurado, su alma también lo estaba. Recordaba los días en que la gente lo aclamaba, cuando su risa resonaba en cada rincón. Pero ahora, el eco de su propia voz se sentía como un susurro lejano. ¿Cómo había llegado a este punto? La fama había sido un arma de doble filo. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, el dolor se intensificaba. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar paz. La lucha interna era feroz. ¿Debía aferrarse a la vida, a pesar del sufrimiento, o era hora de dejarlo todo atrás? La esperanza se desvanecía, y la desesperación se apoderaba de él. Cada día, la pregunta lo atormentaba. ¿Qué significa realmente vivir? La vida que había llevado estaba llena de luces y sombras, pero ahora solo había sombras. La lucha contra el cáncer era solo una parte de su tormento. La verdadera batalla era contra su propia mente. ¿Podía encontrar redención en medio de tanto dolor? Mientras el tiempo avanzaba, su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía activa, cuestionando cada decisión, cada sacrificio. La fama había traído consigo un precio alto. ¿Era ese precio demasiado alto? La lucha por la supervivencia se convertía en una lucha por el significado. En su lecho de muerte, rodeado de recuerdos, se preguntaba si había dejado un legado. ¿Había impactado a alguien de manera positiva? ¿O sí, por el contrario, había sido solo un destello en la oscuridad? La vida es efímera, y él lo sabía, pero la pregunta persistía. ¿Había vivido realmente? El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era aún más profundo. La lucha por encontrar sentido en su sufrimiento lo consumía. ¿Era posible que el sufrimiento tuviera un propósito? ¿O era solo una cruel broma del destino? Mientras el cáncer avanzaba, su mente viajaba a momentos pasados. Recordaba las risas, los abrazos, el amor. Pero también recordaba las traiciones, las decepciones. La vida no era solo un camino de rosas. Había espinas, y él había sentido cada una de ellas. La lucha por la vida se tornaba en una lucha por la verdad. ¿Qué había aprendido realmente? ¿Había sido un buen amigo, un buen hijo, un buen ser humano? Las preguntas lo atormentaban. La soledad se hacía más pesada con cada día que pasaba. En su último aliento, una revelación lo golpeó. La vida no se mide por la fama o el éxito. Se mide por las conexiones que hacemos, por el amor que damos y recibimos. Pero, ¿había tenido suficiente amor en su vida? ¿Había amado lo suficiente? La oscuridad se acercaba, y con ella, la incertidumbre. ¿Qué pasaría después? ¿Había algo más allá de este sufrimiento? La pregunta final resonaba en su mente. ¿Había vivido de verdad o solo había existido? La respuesta se desvanecía en el aire mientras la luz se apagaba lentamente. La lucha había terminado, pero las preguntas quedaban. ¿Qué legado dejaría atrás? ¿Y quién recordaría su nombre en medio de tanto dolor? La vida es un enigma, y él había sido solo una pieza en este rompecabezas. Ana Celia Martínez, conocida como Kipi, se encontraba en el centro de un torbellino emocional. La Ciudad de México, vibrante y caótica, era su hogar. Allí su belleza y talento la habían catapultado a la fama, pero con la fama vino una carga pesada. La primera mujer en conducir un programa de concurso en toda América Latina, Kipi era un ícono. Sin embargo, detrás de las luces brillantes y los aplausos, había una lucha interna que la consumía. Cada mañana al mirarse en el espejo, Kipi se preguntaba, ¿soy realmente quien todos creen que soy? Esa pregunta la atormentaba. La imagen que proyectaba era perfecta, pero su corazón estaba lleno de dudas. La presión de ser un modelo a seguir la hacía sentir atrapada. ¿Era su éxito un reflejo de su verdadero yo, o solo una máscara que debía llevar? En el set del programa, la energía era palpable. Los concursantes la miraban con admiración, pero Kipi sentía que esa admiración era un peso. Cada sonrisa que ofrecía era un esfuerzo, cada risa un acto de supervivencia. La audiencia la amaba, pero ¿quién era ella realmente? La fama le había dado todo,
pero también le había robado su esencia. Un día, mientras se preparaba para grabar, Kippy se encontró con una carta. Era de una joven que había sido inspirada por su historia. La carta hablaba de sueños, de superación, de cómo Kippy había cambiado su vida. Al leerla, una lágrima rodó por su mejilla. Esa conexión la llenó de alegría, pero también de culpa. ¿Era justa con su propia verdad? ¿Podía seguir siendo un faro de esperanza mientras se sentía perdida? El dilema se intensificó. Kippy se dio cuenta de que su éxito estaba construido sobre la expectativa de los demás. La presión de ser perfecta la estaba desgastando. En su mente, una batalla se libraba. Por un lado, quería seguir inspirando a otros. Por otro, anhelaba la libertad de ser auténtica. La lucha entre el deber y el deseo la mantenía despierta por las noches. Mientras las luces del set se encendían, Kippy respiró hondo. La adrenalina la invadía, pero su corazón latía con fuerza. En ese momento se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba encontrar un equilibrio. La vida no era solo un espectáculo, era real, cruda y llena de matices. La autenticidad era su verdadero desafío. En medio de la grabación, un concursante se desmayó. El caos se desató. Kippy, en un instante, se olvidó de su propia lucha. Corrió hacia él, su instinto de ayudar superó cualquier temor. En ese momento la vida se volvió clara. La conexión humana era más importante que cualquier premio. La vulnerabilidad de ese instante la tocó profundamente. Se dio cuenta de que todos, incluso ella, luchaban batallas invisibles. Después del incidente, Kippy se sentó sola en su camerino. La adrenalina se desvanecía y la soledad la envolvía. La carta de la joven resonaba en su mente. ¿Podía ser un símbolo de esperanza y al mismo tiempo ser honesta sobre sus propias luchas? La respuesta no era sencilla. La vida no era blanco y negro. Era un espectro de emociones, y ella estaba lista para explorar cada matiz. Decidió que era hora de un cambio. No podía seguir siendo la figura perfecta que todos esperaban. Quería ser real. Quería compartir su historia, sus miedos y sus inseguridades. La idea de abrirse al mundo la aterraba, pero también la emocionaba. La autenticidad podría ser su mayor regalo. Kippy comenzó a escribir un diario. Cada día, plasmaba sus pensamientos y sentimientos. La escritura se convirtió en su refugio. A través de las palabras, encontró claridad. La lucha interna seguía, pero ahora tenía un propósito. Quería inspirar a otros a ser auténticos, a abrazar sus imperfecciones. La noche antes de su próximo programa, Kippy se sintió nerviosa. Sabía que iba a compartir algo personal con su audiencia. La idea de ser vulnerable la aterraba, pero también la liberaba. En su corazón, sabía que la conexión genuina era más poderosa que cualquier imagen perfecta. Al salir al escenario, sintió el peso de su decisión. La multitud la aclamaba, pero esta vez no solo era una figura pública. Era una mujer con una historia. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más ligera. La verdad la liberaba. Kippy estaba lista para enfrentar su mayor desafío, ser ella misma. Kippy siempre había sido un niño prodigio. A los 14 años, su sonrisa iluminaba la pantalla. La comedia y la animación eran su reino. Cada risa que provocaba era un ladrillo en la construcción de su imperio. Pero, tras el brillo de las luces, había una sombra que lo seguía. La presión de ser perfecto. La necesidad de encajar en un molde que no era el suyo. La fama llegó rápido. Las redes sociales lo adoraban. Pero, ¿a qué costo? Kippy se miraba al espejo y veía a un extraño. La inseguridad se apoderó de él. La voz de su madre resonaba en su mente. Siempre serás tú, no lo olvides. Pero el eco de la crítica era más fuerte. La cirugía plástica parecía la solución. Un cambio, una mejora, un nuevo comienzo. El día de la operación, su corazón latía con fuerza. La sala era fría, pero su mente ardía de expectativas. Esto cambiará todo, pensó. ¿Pero cambiaría realmente? La anestesia lo envolvió en un sueño profundo. Cuando despertó, el mundo se había vuelto un lugar oscuro. El reflejo en el espejo no era el que había imaginado. La cirugía había fallado. Su rostro, una máscara de dolor y confusión. La noticia se esparció como pólvora. Kippy, el ícono, ahora era objeto de burla. Las redes sociales que antes lo aclamaban se convirtieron en su peor enemigo. ¿Qué le pasó a Kippy? ¿Por qué se arruinó? Las preguntas lo atormentaban. La risa que una vez llenó su vida se había desvanecido. En su lugar había un vacío abrumador. La lucha interna comenzó. Kippy se preguntaba, ¿quién soy sin mi imagen? La comedia, su refugio, se convirtió en una prisión. Cada broma que intentaba contar se sentía vacía. La risa de su público se transformó en un eco distante.
La presión de ser el centro de atención se volvió insoportable. La ansiedad lo consumía. Se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más intensos. Recordaba su infancia, cuando la risa era genuina, cuando no necesitaba cambiar nada para ser amado. Pero ahora, la imagen que proyectaba era un reflejo distorsionado de sí mismo. La pregunta lo atormentaba. ¿Valgo menos por cómo me veo? La respuesta era un susurro en su mente, un eco de inseguridad. Un día, mientras revisaba su teléfono, encontró un video antiguo. Era él, riendo, sin preocupaciones. La nostalgia lo golpeó como un puño. ¿Dónde había quedado ese niño? La tristeza se mezcló con la rabia. Kippy decidió que no podía seguir así. Tenía que enfrentarse a su realidad. Pero ¿cómo hacerlo? La lucha por recuperar su esencia comenzaba. Se aisló del mundo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Cada notificación era un recordatorio de su caída. Pero en su soledad, comenzó a escribir. Palabras que fluían como un río desbordado. Historias de su vida, de su lucha. La comedia que había perdido comenzó a renacer en sus escritos. La risa se transformó en lágrimas, pero también en fuerza. Kippy se dio cuenta de que su valor no dependía de su apariencia. La verdadera belleza estaba en su autenticidad, en su capacidad de conectar con los demás a través de su dolor. La comedia no era solo risas, era un reflejo de la vida misma. Y la vida, con todas sus imperfecciones, era digna de ser contada. Con el tiempo, Kippy decidió regresar, no como el ícono que todos conocían, sino como un ser humano vulnerable. Compartió su historia, su lucha. Las risas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran risas de empatía, de conexión. La audiencia no solo reía, también lloraba con él. Kippy había encontrado su voz nuevamente. La cirugía fallida no había definido su vida. Había sido un catalizador para su transformación. La pregunta que lo había atormentado ahora se convertía en un mantra. ¿Quién soy realmente? Y la respuesta era clara. Kippy era más que su imagen. Era un sobreviviente, un contador de historias. La comedia había vuelto, pero esta vez con un propósito más profundo. La vida es un viaje lleno de altibajos. Kippy aprendió a abrazar sus cicatrices. Cada una contaba una historia, cada risa, un paso hacia la sanación. La lucha no había terminado, pero había encontrado la fuerza para seguir adelante. La luz al final del túnel no era solo un destello, era un nuevo amanecer. La fama brillaba como un faro en su vida. Cada aplauso, cada grito de admiración, la llenaba de energía. Era el centro de atención, la estrella que todos querían ver. Pero esa luz, que una vez la abrazó, se tornó en un recuerdo doloroso. Una cirugía mal practicada cambió todo. Su rostro, una vez hermoso, se convirtió en un reflejo distorsionado de lo que había sido. Mirarse al espejo se volvió un acto de tortura. Cada mañana, al despertar, el reflejo le devolvía una imagen que no reconocía. La piel, marcada y desfigurada, le susurraba recuerdos de su antigua vida. ¿Quién era ella ahora? La pregunta la atormentaba. La fama había sido su refugio, pero ahora era su prisión. La tristeza se instaló en su corazón. Se sentía como un fantasma, vagando por un mundo que ya no la quería. Las luces del escenario, que antes la iluminaban, ahora la cegaban. La risa de la multitud se convirtió en un eco lejano. La soledad la envolvía, y cada día se hundía más en la oscuridad. El dolor no solo era físico, era un duelo por la vida que había perdido. Se preguntaba si alguna vez podría volver a ser quien era. La fama había sido su identidad, pero ahora, ¿qué quedaba de ella? La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba volver a brillar, pero por otro, temía el rechazo. ¿Podría soportar la mirada de los demás? ¿Podría enfrentar su propia imagen? Las redes sociales, que antes eran su aliada, se convirtieron en su enemigo. Las comparaciones eran crueles. Las fotos de su pasado la perseguían. Cada me gusta que recibía era un recordatorio de lo que había perdido. La presión de la perfección la aplastaba. La fama, que una vez la había elevado, ahora la hundía. En su mente, la batalla era constante. La voz de la inseguridad susurraba, no eres suficiente. La voz de la esperanza, aunque tenue, luchaba por salir. Podía encontrar la fuerza para reconstruirse, podía redefinir su belleza. La lucha por la aceptación, tanto de sí misma como de los demás, era desgastante. Un día, mientras revisaba viejas fotos, se detuvo en una imagen. Allí estaba ella, sonriendo, llena de vida. Esa imagen la golpeó con una oleada de nostalgia. ¿Dónde había quedado esa chica? La tristeza se transformó en rabia. No podía dejar que la cirugía la definiera. No podía permitir que el miedo la controlara. Decidió que era hora de luchar. Comenzó a documentar su viaje. Cada paso, cada pequeño avance, se convirtió en un acto de resistencia.
Compartía sus miedos, sus inseguridades, y poco a poco encontró una comunidad que la apoyaba. La conexión con otros que habían pasado por experiencias similares le dio fuerza. La fama ya no era su objetivo, la autenticidad se convirtió en su nuevo norte. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando. En cada video que publicaba, se preguntaba, ¿seré aceptada? La ansiedad la acompañaba, pero también la determinación. La lucha por la aceptación personal era más importante que cualquier aplauso. Aprendió a ver su rostro no como un defecto, sino como una historia. Cada cicatriz contaba una batalla ganada. La fama, que una vez la había consumido, ahora era solo un eco en su vida. La búsqueda de la verdad interior se convirtió en su prioridad. La pregunta que la atormentaba al principio comenzó a transformarse. En lugar de ¿quién soy yo?, se convirtió en ¿quién quiero ser? Esa simple modificación en su pensamiento abrió un nuevo camino. El viaje no fue fácil. Hubo días de retrocesos, momentos de desesperación, pero cada vez que caía, se levantaba con más fuerza. La lucha interna se convirtió en su motor. La fama ya no era su meta. La aceptación de sí misma era el verdadero triunfo. Finalmente, se dio cuenta de que la belleza no reside en la perfección. La verdadera belleza es la autenticidad. Es la capacidad de levantarse después de caer. Es el coraje de mostrarse tal como uno es. La fama puede desvanecerse, pero la esencia de una persona es eterna. Y así, comenzó a brillar de nuevo, no por la fama, sino por su valentía. Kipi miraba por la ventana. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles. Era un día hermoso, pero su corazón estaba en sombras. El diagnóstico resonaba en su mente como un eco aterrador. Cáncer de páncreas. La palabra cáncer era un monstruo que devoraba su esperanza. Cada día se sentía más débil. Las visitas al médico se convirtieron en una rutina. Las miradas de compasión de los doctores lo perseguían. ¿Por qué a él?, se preguntaba. Había vivido una vida plena, llena de risas y amor, pero ahora la vida se desvanecía lentamente. Kipi sabía que su familia lo observaba. Su esposa Ana, con los ojos llenos de lágrimas, trataba de sonreír. Sus hijos pequeños no comprendían del todo, pero sentían el cambio en el aire. La risa que solía llenar la casa se había convertido en un susurro. La lucha interna de Kipi era feroz. Quería ser fuerte, el pilar de su familia, pero el dolor lo consumía. Cada día era una batalla. Se preguntaba si debía mostrar su debilidad o esconderla. ¿Era egoísta querer que su familia lo viera fuerte? ¿O era más egoísta dejar que sufrieran al verlo caer? Una noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Kipi se sentó en la cama. Miró a Ana, dormida a su lado. Su rostro sereno lo llenó de amor, pero también de culpa. ¿Cómo podía dejarla? ¿Cómo podía dejar a sus hijos sin un padre? La angustia lo ahogaba. Decidió que debía hablar, no solo de su enfermedad, sino de lo que realmente importaba. Se sentó con su familia en la sala. El silencio era pesado. Kipi respiró hondo. «Quiero que sepan que los amo», comenzó. Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero cada una era un grito en su corazón. «Estoy enfermo, y no sé cuánto tiempo me queda», continuó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana. Sus hijos miraban, confundidos. Kipi sintió que el mundo se detenía. ¿Era este el momento de ser honesto, o debería haber mantenido la ilusión de que todo estaba bien? La verdad era un arma de doble filo. Podía liberar a su familia del miedo a lo desconocido, pero también podía romperlos. Kipi luchaba con la idea de que su honestidad podría causar más dolor, pero ¿no era mejor enfrentar la realidad juntos? Los días pasaron, y Kipi se convirtió en un maestro de la resiliencia. A pesar del dolor, comenzó a enseñar a su familia a enfrentar la adversidad. Les contaba historias de su infancia, de cómo había superado obstáculos. Les hablaba de la importancia del amor y la unidad. Cuando la vida se pone difícil, debemos aferrarnos a lo que realmente importa, les decía. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de su fragilidad. Kipi sabía que cada lección que impartía era un regalo, un legado que dejaría atrás. Sin embargo, la sombra del cáncer seguía acechando. Las noches eran las más difíciles, el dolor lo mantenía despierto, y las preguntas lo atormentaban. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había amado lo suficiente? ¿Podría su familia seguir adelante sin él? Una tarde, mientras el sol se ponía, Kipi decidió hacer algo especial. Reunió a su familia en el jardín. Había preparado una pequeña celebración. Quería que recordaran los buenos momentos. Quería que la risa llenara el aire una vez más. Mientras compartían anécdotas y risas, Kipi sintió una paz momentánea, pero en el fondo la pregunta seguía presente. ¿Sería suficiente? ¿Podría su amor ser un refugio en la tormenta que se avecinaba? La vida de Kipi se convirtió en un viaje de amor y dolor. Cada día era un regalo,
pero también un recordatorio de su lucha. La batalla contra el cáncer no solo era física, sino emocional. Kippy se enfrentaba a su propia mortalidad, pero también a la necesidad de dejar un legado de amor. En su mente la pregunta persistía: ¿cómo enfrentar la adversidad sin perder la esperanza? Kippy sabía que la respuesta no estaba en la lucha contra la enfermedad, sino en la forma en que amaba a su familia, en cada abrazo, en cada sonrisa, en cada palabra de aliento. La vida continuaba, y Kippy se aferraba a cada momento. Su espíritu seguía fuerte, incluso cuando su cuerpo flaqueaba. La lección más importante que quería enseñar era que a pesar de la oscuridad, siempre había luz. Y esa luz era el amor. Kippy miraba por la ventana. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo hermoso, pero su corazón estaba pesado. Sabía que el tiempo se le acababa. Cada día que pasaba, la sombra de su enfermedad se hacía más densa. La idea de dejar a su familia lo atormentaba. ¿Cómo podrían seguir adelante sin él? Se sentó en su sillón favorito, el que había heredado de su abuelo. Las arrugas en su piel eran testigos de una vida llena de risas y lágrimas. Pero ahora, la risa se había desvanecido. Kippy se enfrentaba a una pregunta que lo atormentaba. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había dejado un legado que sus seres queridos pudieran abrazar? Mientras pensaba en su familia, su mente se llenó de recuerdos. La risa de su hija, el abrazo cálido de su esposa, las travesuras de su hijo pequeño. Cada momento era un tesoro, pero también un recordatorio de lo que perderían. La culpa lo invadía. ¿Era egoísta desear más tiempo, o este era un acto de amor querer protegerlos de su ausencia? Decidió que debía actuar. No podía dejar que el miedo a la muerte lo paralizara. Kippy se levantó y se dirigió a su escritorio. Allí, en un viejo cuaderno, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Quería que su familia supiera cuánto los amaba. Quería que entendieran que aunque su cuerpo se desvaneciera, su amor siempre estaría con ellos. Queridos, si están leyendo esto significa que ya no estoy, pero quiero que sepan que cada uno de ustedes es una parte de mí. Nunca dejen de amarse entre ustedes. La vida es frágil, pero el amor es eterno. Esas palabras resonaban en su mente mientras escribía. Cada frase era un intento de consolar a quienes dejaría atrás. Kippy se detuvo un momento. La pluma temblaba en su mano. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente transmitir todo lo que sentía? La duda lo asaltó. Se preguntó si sus palabras serían un bálsamo o una carga. ¿Serían capaces de encontrar consuelo en su mensaje o solo sentirían más dolor al leerlo? La noche avanzaba y el silencio se hacía más profundo. Kippy sintió una presión en su pecho. La ansiedad lo invadía. ¿Y si su familia no podía soportar su partida? ¿Y si su ausencia los separaba en lugar de unirlos? La idea lo aterraba. La última cosa que quería era que su muerte causara divisiones. Decidió que debía incluir algo más, un recordatorio de los momentos felices. Comenzó a escribir sobre las vacaciones en la playa, las noches de juegos de mesa, las risas compartidas en la cocina. Quería que su familia recordara la alegría, no solo el dolor. Recuerden siempre las risas. Recuerden que el amor es más fuerte que la tristeza. Mientras escribía, las lágrimas comenzaron a caer. Kippy se dio cuenta de que estaba dejando una parte de sí mismo en esas páginas. Era un acto de amor, pero también de desesperación. La lucha interna entre el deseo de proteger a su familia y la realidad de su partida lo consumía. ¿Podría realmente prepararlos para lo inevitable? Finalmente, cerró el cuaderno. Se sentía exhausto, pero aliviado. Había puesto su corazón en esas páginas. Kippy sabía que no podía controlar lo que sucedería después de su muerte, pero al menos había hecho un intento. Había dejado un mensaje de unidad y amor. Se recostó en su sillón, sintiendo el peso de la noche. La oscuridad lo envolvía, pero en su corazón había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su familia encontraría la fuerza para seguir adelante. Tal vez, su amor sería el hilo que los uniría, incluso en su ausencia. Kippy cerró los ojos, sintiendo que la paz comenzaba a llenar su ser. Había luchado con sus demonios, pero al final, había elegido el amor. En sus últimos días, había encontrado la claridad. La vida era un regalo, y aunque su tiempo se agotaba, su amor perduraría. Esa era la verdad que quería que su familia llevara consigo. Esa era la luz que quería que nunca se apagara. Y Picasso siempre fue una luz en la oscuridad. Desde pequeña, su risa iluminaba los días grises. Pero, a medida que crecía, esa luz comenzó a desvanecerse. La vida le presentó desafíos que nunca imaginó. La enfermedad de su madre, la presión de ser la mejor en todo, y la lucha constante por ser aceptada. Cada golpe la hacía más fuerte, pero también más vulnerable.
Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un anciano. Su mirada profunda y sabia la detuvo en seco. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu felicidad y la de los demás?, le preguntó. Esa pregunta resonó en su mente. Kipi siempre había puesto a los demás primero. Pero, ¿a qué costo? La vida de Kipi se convirtió en un tira y afloja entre su deseo de brillar y su necesidad de cuidar a quienes amaba. Cada vez que lograba un éxito, sentía una punzada de culpa. ¿Era egoísta querer ser feliz? La presión la consumía. La voz de su madre, siempre alentadora, se convirtió en un eco que la perseguía. Hazlo por ti, Kipi, no por mí. Pero ¿cómo podía hacerlo? Un día Kipi decidió participar en un concurso de talentos. Era su oportunidad de brillar. Se preparó con dedicación, ensayando cada nota de su canción. Pero a medida que se acercaba el día, la ansiedad la invadió. La noche anterior, se sentó en su cama, rodeada de papeles y sueños rotos. La pregunta del anciano volvió a atormentarla. ¿Qué pasaría si fallaba y si su éxito significaba el sufrimiento de alguien más? El día del concurso llegó. El auditorio estaba lleno. Las luces brillaban intensamente, pero Kipi solo podía pensar en su madre. La miró en la multitud, sonriendo con orgullo. Pero en su corazón, Kipi sentía un vacío. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente ser feliz si su madre no lo era? Cuando subió al escenario, el mundo se desvaneció. Solo existía ella y su música. Comenzó a cantar, y cada nota era un grito de liberación, pero en el fondo, una sombra la acechaba. La culpa la envolvía como una niebla espesa. ¿Estaba traicionando a su madre al perseguir su sueño? Mientras cantaba, recordó todos los sacrificios que su madre había hecho por ella. Las noches sin dormir, las lágrimas ocultas. Kipi se detuvo un momento, sintiendo el peso de la decisión. Debía seguir adelante o rendirse. La multitud la animaba, pero su corazón estaba dividido. La lucha interna era feroz. Finalmente, Kipi cerró los ojos y dejó que la música la guiara. En ese instante comprendió que su felicidad no significaba el sufrimiento de su madre. Su madre quería que ella brillara. La luz que había en su interior no era solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Con cada nota, se liberó de la culpa. La música se convirtió en su catarsis. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos. Kipi sintió una oleada de emoción. Había superado su miedo. Pero al mirar a su madre, vio lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo. Kipi comprendió que había encontrado un equilibrio. Su éxito no era egoísmo. Era un homenaje a todo lo que su madre había hecho por ella. Sin embargo, la historia no termina ahí. A medida que Kipi se adentraba en el mundo del espectáculo, la presión aumentaba. Las expectativas eran abrumadoras. La lucha interna continuaba. ¿Podía realmente ser la persona que todos esperaban? ¿O este se perdería en el camino? Cada paso que daba en su carrera era un recordatorio de la pregunta del anciano. La búsqueda de la felicidad se convirtió en un laberinto. Kipi se enfrentó a decisiones difíciles. ¿Debía seguir su corazón o complacer a los demás? La línea entre el amor y el sacrificio se desdibujaba. Kipi se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre ella, era sobre todos los que la apoyaban. La historia de Kipi Casado es un recordatorio de que, a veces, la verdadera lucha no es solo por uno mismo, sino por aquellos que amamos. La luz que brilla en nosotros puede iluminar el camino de otros, y así, su legado perdura, un faro de esperanza en un mundo lleno de sombras. Si te ha conmovido su historia, no olvides suscribirte para más relatos que tocan el corazón.